para dar seguimiento a lo que es el tema del proceso electoral. Ya llevamos, digamos, 2 sesiones en las que ya hemos conversado acerca de los aspectos más relevantes del proceso electoral, incluyendo la definición del proceso electoral, del sistema electoral, de las fases que contiene el proceso electoral. Asimismo, también iniciamos ya sobre el tema de los sistemas de adjudicación de cargos o fórmulas electorales o sistemas de calificación de sufragio. De esas formas se le puede denominar. En la sesión pasada pudimos ya ver que se aplican 3 sistemas de calificación de sufragio según establecido en la ley electoral y de partidos políticos, siendo estos el de mayoría absoluta, aplicable a la elección de presidente y vicepresidente de la República. También, aunque no se produzca una adjudicación de cargos propiamente dicha, vimos que la mayoría absoluta también se aplica a lo que es el voto nulo para que éste tenga validez y tenga como consecuencia la repetición de una elección. Nos pudimos también notar de que nuestra ley electoral establece como un sistema de calificación de sufragios también la mayoría relativa, habiendo explicado que es una mayoría simple, la mayoría pura, o sea, quien obtiene la mayor cantidad de votos, sin importar la diferencia entre una u otra alternativa política, es a quien se le adjudican los cargos, y pudimos notar que este sistema de mayoría relativa es aplicable a la elección de concejales de corporaciones municipales y también se aplica este sistema para efectos de declarar la validez de una consulta popular. Nos quedamos pendientes de tratar el tema del sistema de representación proporcional de minorías. Existe gran diferencia entre los 2 anteriores. Mayoría absoluta, como recordarán, es la mitad más 1 del total de votos válidos. La mayoría relativa, simplemente aquel que obtiene la mayor cantidad de votos. Y el sistema de representación proporcional de minorías, sí es diferente porque este contiene, digamos, la aplicación de un procedimiento matemático, realmente es una fórmula matemática que establece la ley electoral y de partidos políticos. Algunas personas denominan a este sistema el sistema o método de Hunt. Sin embargo, en este sentido, es necesario, digamos, aclarar que en el Tribunal Supremo Electoral no podemos decir que utilizamos el sistema de Hunt, ¿verdad? Porque realmente no utilizamos ese sistema derivado a que la ley establece un procedimiento específico para el cálculo de la adjudicación de los cargos a los que se aplica. Solo como referencia, no recuerdo el nombre propio, pero sí, de Hunt es el apellido de un jurista belga que creó un sistema para repartir proporcionalmente y ver cómo las organizaciones políticas quedaban más representadas a consecuencia del voto del ciudadano, lógicamente, en la adjudicación de escaños o de cargos. Es muy similar ese método de Hunt, el puro, el original, es muy similar al que establece la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, podemos encontrar, si nos ponemos a consultar distintas referencias bibliográficas, que existen distintas versiones del método de Hunt, es decir, ya no es un método puro como tal. Hasta aquí yo no encontré, digamos, cuál es el original, ¿verdad? El que dio origen a las distintas versiones. Sin embargo, podemos encontrar que hay un sistema de Hunt que se aplica en España, cuya característica es, por ejemplo, que no toman en cuenta para el cálculo de adjudicación de cargos aquellas organizaciones políticas o aquellas opciones políticas que no obtienen el 3% de votos válidos. Así también, digamos, hay otras versiones, dice el método de Hunt de Ecuador, el método de Hunt, tienen el nombre de los países donde se aplica, y es seguramente que sucede como en el caso del sistema electoral guatemalteco, que sí tenemos una versión tipo de Hunt, pero con sus características muy especiales. Y, por ejemplo, una de esas características especiales que regula la ley electoral y de partidos políticos es que al momento de la adjudicación ya no se toman en cuenta los residuos, es decir, los decimales. No sé si el original o el puro, por decirlo así, el que creó este jurista belga de Hunt, sí los considera, no les puedo asegurar.
Lo que sí es de que lo correcto es decir que de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, nuestro sistema electoral contempla el sistema de representación proporcional de minorías. Esa es la denominación que le tiene la ley electoral y de partidos políticos, específicamente en el artículo 203. Entonces, es importante señalar que en el artículo 203 de nuestra ley de la materia, que además tiene rango constitucional, ahí está claramente el procedimiento a utilizar. Ahí encontramos la fórmula. No necesitamos irnos a otra legislación, además no sería lo correcto, no sería tampoco, digamos, lo que tendría validez, toda vez que la ley es bien específica y taxativamente establece paso por paso cómo debe realizarse ese cálculo, cómo debe aplicarse esa fórmula matemática para poder llegar a la adjudicación de cargos. Entonces, para hacer referencia a qué cargos se aplica este sistema de representación proporcional de minorías, es específicamente a los cargos de diputados al Congreso de la República por lista nacional, por planilla distrital, también a los diputados al Parlamento Centroamericano y a los concejales de las distintas corporaciones municipales del país. El artículo 203 es bien claro al decir que este es el sistema que se aplica para la adjudicación de esos cargos. La ley lo denomina sistema de representación proporcional de minorías y también lo denomina método de representación proporcional de minorías. O sea, las dos formas de denominarle a esta fórmula electoral, a este procedimiento de calificación de sufragio, para dar como consecuencia la adjudicación de cargos, está bien denominarle sistema de representación proporcional de minorías o método de representación proporcional de minorías. Entonces, si vemos, tal vez pasamos ya a donde tenemos la diapositiva, donde estamos transcribiendo parte del artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es la tercera. Este sistema de representación proporcional de minorías, además de ser un sistema de calificación de sufragio propiamente dicho para las elecciones a las que convoca el Tribunal Supremo Electoral, que están claramente detalladas en la ley, también encontramos que se aplica a lo que es la asignación o a la elección de los integrantes de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Esto pues lo encontramos en el artículo 28 de la ley electoral y que regula, ¿verdad?, la elección del secretario general nacional y demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional será por planillas encabezadas por los candidatos a secretario general y secretarios adjuntos, en la que se incluirán no menos de 3 suplentes. Se aplicará obligatoriamente el sistema de representación proporcional de minorías establecido en el artículo 203 de esta ley. Es decir, que el sistema de representación de minorías que el día de hoy vamos a poder explicar es exactamente el mismo y se aplica de la misma forma para esta elección del Comité Ejecutivo Nacional. Una vez comprendamos, digamos, cómo es la aplicación de la fórmula electoral o el procedimiento matemático que se regula en la ley para la aplicación de los cargos que les acabo de indicar de diputados y de concejales, vamos a entender perfectamente cómo es que se aplica a la elección del Comité Ejecutivo Nacional de las organizaciones políticas, porque es la misma fórmula electoral, fórmula o procedimiento matemático que debe aplicarse. Si tenemos a la mano la ley electoral y de partidos políticos, que me imagino que todos, de acuerdo al interés que hemos podido notar en las sesiones pasadas, la deben tener, que como ya dijimos, pues esta es una herramienta fundamental con la que debemos contar para efectos de realizar nuestro trabajo. Entonces, el primer párrafo, vamos a ir párrafo por párrafo, eso sí quiero que vayamos viendo, porque esta explicación está sustentada en cada una de las partes de este artículo 203 y vamos a escuchar el 203 en toda la exposición del día de hoy. De la representación proporcional de minorías, establece el primer párrafo. Las elecciones de diputados
por lista nacional, por planilla distrital, a diputados al Parlamento Centroamericano, así como a las de concejales para corporaciones municipales, se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías. Y yo les sugeriría que anoten ahí al margen de su artículo 203 el 28 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque también se aplica para la elección de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Y en el 28 anoten el 203, porque ese es el que hay que observar como referencia. Vamos a explicar, como les dije, párrafo por párrafo, y así vamos a ir haciendo el cálculo matemático para efectos del ejemplo que vamos a dar el día de hoy. Si colocamos la siguiente diapositiva, para efectos de la explicación del procedimiento contemplado en el artículo 203, la siguiente, por favor, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sobre el sistema o método de representación proporcional de minorías, que para mí en la fórmula electoral para efectos de adjudicación de cargos, se presenta el caso real de la elección de diputados al Parlamento Centroamericano 2011, para la que debieron adjudicarse 20 cargos de diputados titulares con su respectivo suplente. Bueno, es decir, que el ejemplo que se va a dar el día de hoy es un caso que se dio efectivamente en el 2011 y lo vamos a utilizar para efectos académicos, esperando que surta el objetivo, que se cumpla con el objetivo que se pretende, de que podamos tener bien la comprensión de cómo se aplica este sistema de representación proporcional de minorías. Bueno, antes de entrar a realizar el procedimiento que establece el artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, les mostramos en la siguiente diapositiva qué organizaciones políticas participaron y cuántos votos válidos obtuvieron en la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí pueden observar ustedes en pantalla el nombre de las organizaciones políticas participantes. Pueden dar ahí, se lee el nombre exacto de las organizaciones que entraron en contienda en esa elección de diputados al Parlacén 2011, y al lado derecho aparece la cantidad de votos válidos que obtuvo cada una de las organizaciones políticas. Es más, también participaron no solo las organizaciones políticas en lo individual, sino también participaron coaliciones de organizaciones políticas, específicamente de partidos políticos, ¿verdad? Entonces, el resultado que obtiene una coalición se coloca una sola vez también, ¿verdad? Se le coloca a la coalición propiamente dicha. Ahora, si nos vamos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a encontrar que en el segundo párrafo del artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo vamos a ir dando paso a paso. En el primer párrafo del artículo 203 nos explica cuál es el método a utilizar o el sistema y a qué elecciones se va a aplicar. Ahora, y también le voy a solicitar a Héctor, ya nos habíamos puesto de acuerdo para efectos didácticos, que él nos va a ir apoyando con el cursor conforme vayamos explicando también. Entonces, en el segundo párrafo del 203 establece: bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrá un renglón por cada planilla participante, ¿verdad? Y varias columnas. Vamos a ver, entonces, si colocamos la imagen, por favor, ahí vemos donde está cada planilla participante, se le asignó un renglón a cada planilla participante. Cada planilla participante significa que está ahí el nombre de cada organización política que participó y el nombre de cada coalición que participó en esa elección. Y a cada una de esas le colocamos un renglón. Y también nos manda el artículo 203 a colocar varias columnas. Bueno, y nos indica que en la primera columna se anotará
a cada planilla el número de votos válidos. Entonces, como pueden observar, de un color distinto a la columna donde aparece el nombre de las organizaciones, coaliciones, participantes, aparece la cantidad de votos válidos obtenidos. Esto concuerda con el cuadro que les presentamos en la planilla anterior. En la segunda columna es ese mismo número, es decir, los votos válidos obtenidos divididos entre 2. En la tercera, dividida entre 3, y así sucesivamente, conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. Entonces, acá estamos presentando el ejemplo de cómo estamos cumpliendo con ese primer párrafo del artículo 203. Primera columna, un renglón para cada organización política participante o por cada planilla. En la segunda columna, el total de votos válidos obtenidos. En la primera columna, perdón. Y en la segunda es el resultado de dividir los votos válidos entre 2. En la tercera, el resultado de dividir los votos válidos entre 3. En la cuarta, resultado de dividir votos válidos entre 4. En la quinta o en la número 5, el resultado de dividir los votos válidos entre 5. Y establece el artículo. Y así dice, conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. ¿Qué significa conforme sea necesario para los efectos de adjudicación? Significa que lo vamos a dividir tantas veces como cargos se deban adjudicar. Entonces, si en el caso de diputados al Parlamento Centroamericano se deben adjudicar 20 diputaciones, 20 escaños o 20 cargos de diputados, significa que vamos a llegar hasta la columna número 20. Vamos a dividir la cantidad de votos válidos hasta entre 20 para poder obtener, digamos, esos cocientes, esos resultados que nos salgan en cada columna. Si vemos en la siguiente diapositiva, ahí pues vemos, ahí se subrayó conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. Aquí seguimos en el segundo párrafo del artículo 203. Sin embargo, se les presenta de esta manera para que observemos cómo están nuevamente, yo creo que aquí vale la pena ser repetitivo, cómo nos aparece al lado izquierdo un renglón para cada organización política participante. Al lado derecho el total de votos válidos, esta es sería la columna número 1, porque así lo establece la ley. De ahí nos va a aparecer una columna número 2, número 3, número 4, hasta la columna número 20. Y ahí se pueden apreciar, digamos, los resultados obtenidos al dividir votos válidos entre 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 20. Entonces ahí vamos a encontrar que se cumple con lo establecido en el artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Hacer esa división tantas veces como sea necesario de acuerdo a la cantidad de cargos a adjudicar. Ahora bien, el tercer párrafo del artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece: de estas cantidades y de mayor a menor, se escogerán las que correspondan a igual número de cargos en elección, ¿verdad? O sea, que tenemos que escoger o elegir o determinar cuáles son las 20 cantidades y ordenarlas de mayor a menor. Tenemos que elegir 20 cantidades de las obtenidas en nuestro cálculo anterior y ordenarlas de mayor a menor. Acá, digamos, si colocamos la imagen, podemos ver parcialmente, digamos, el cuadro anterior donde dividimos hasta 20 y está parcialmente porque aquí es donde se encuentran las 20 mayores cantidades de todas las obtenidas en el cuadro grande, por decirlo así. Entonces, estas primeras 20 cantidades debemos ordenarlas de mayor a menor. De ahí que les presentamos el cuadro que aparece a la derecha, en donde ya colocamos, bueno, vemos que
Vamos a ver, voy a agrandar acá para ver si no me veo. Vemos, por ejemplo, que el primer partido político obtuvo 1.130.876 votos válidos. Esa es la cantidad mayor, ¿verdad? De ahí tenemos que ver cuál es la que le sigue, de mayor a menor. Y observamos entonces que la segunda es 975.286. Y así sucesivamente vamos determinando hasta llegar a la cantidad número 20, porque son 20 diputados los que se deben adjudicar. La tercera, por ejemplo, es 565.438. Y así detallamos en el cuadro de la derecha, de mayor a menor, las primeras 20 cantidades, mayores en relación a todas las demás que contiene el cuadro. Entonces, ese es el paso que establece el tercer párrafo del artículo 203. De estas cantidades y de mayor a menor, se escogerán las que correspondan al igual número de cargos en elección. En el ejemplo que se presenta son 20 cargos a adjudicar, por lo que se toman las primeras 20 cantidades. Bueno. El cuarto párrafo de la ley establece la menor de estas cantidades, en este caso la menor de esas 20 cantidades, ¿verdad? Y si fueran 5, sería la menor de esas 5, si fueran 5 los cargos a adjudicar. Si fueran 10 concejales, por ejemplo, sería la menor de las primeras 10, ¿verdad? La menor de estas cantidades, establece el párrafo cuarto del artículo 203, será la cifra repartidora, obteniendo cada planilla el número de candidatos electos que resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora sin apreciarse residuos. Bueno, entonces observen a la izquierda que tenemos el mismo cuadro de la diapositiva anterior, pero aquí ya estamos señalando e identificando la número 20 como la cifra repartidora que menciona el párrafo cuarto del artículo 203. Lo que establece ese artículo es simplemente que los votos válidos obtenidos por cada organización política deben ser divididos entre la cifra repartidora, y ese resultado que nos den cada una de esas divisiones va a ser la cantidad de cargos que se debe adjudicar a esa organización política. En el cuadro de la derecha observemos, para dar cumplimiento a este párrafo cuarto del 203, tenemos el nombre de las organizaciones políticas participantes, un renglón por cada una, están los votos válidos, ya tenemos cuál es la cifra repartidora, que es la número 20, en este caso era 161.553.71. Entonces, lo que ahora nos manda hacer el artículo 203 es dividir los votos válidos entre esa cifra repartidora. Entonces, si dividimos el primer partido tiene 1.130.876 votos válidos, dividido entre la cifra repartidora, que es 161.553.71, el resultado nos da 7. Seguramente nos va a dar 7 punto algo, nos va a salir decimales. Sin embargo, notemos ahí que está remarcado lo que establece el artículo 203, que indica sin apreciarse residuos. Y lo que tiene lógica, pues yo creo que el constituyente tuvo mucha razón al establecer sin apreciarse residuos, porque lógicamente si el resultado fuera de 7.50 y algo, no vamos a adjudicarle a 7 personas y media, ¿verdad? Entonces, para nosotros ese es el motivo por el que no se aprecian residuos. Ahora podemos observar ahí, el primer partido, 1.130.876, dividido entre la cifra repartidora, 161.553.71, nos da como resultado, sin apreciar residuos, 7. Es decir, que a esa organización política se le debieron adjudicar 7 cargos de diputados al Congreso de la República, al Parlamento Centroamericano.
La segunda era una coalición que obtuvo 975.286 votos válidos. Dividido dentro de la cifra repartidora que ya conocemos, da como resultado 6. Es decir, a esa coalición debieron adjudicarse 7 escaños en el Parlamento Centroamericano. 6, perdón. Muy bien, gracias, Leque. El tercer partido político obtuvo 407.242 votos y el resultado de dividir esos votos válidos entre la cifra repartidora es 2. Igual, resultado es para la siguiente organización política, que obtuvo 377.980, dividido entre la cifra repartidora, da como resultado 2. Y la siguiente también se obtiene como resultado 2, y en la siguiente nos da como resultado 1. Luego de esta coalición, que obtiene una curul, un escaño, un cargo de diputado en el Parlamento Centroamericano, observamos que el resultado de dividir votos válidos entre la cifra repartidora da 0. Es la razón por la que a las subsiguientes organizaciones políticas o coaliciones de organizaciones políticas no procede a adjudicarse ningún cargo de diputado al Parlamento Centroamericano. Y así debió hacerse en el respectivo acuerdo de adjudicación de cargos. Entonces, podemos decir que básicamente el sistema de representación proporcional de minorías, como ustedes lo pudieron observar y lo fuimos haciendo de acuerdo al procedimiento que establece el 203, incluso párrafo por párrafo, podemos ver que es un procedimiento, si bien delicado, por la trascendencia que tiene que los cálculos se realicen bien, porque al final, pues la consecuencia de realizar este cálculo es la adjudicación de los cargos. Entonces no nos podemos equivocar, o por lo menos a quienes les corresponde esa función de adjudicación, no se pueden equivocar en llevar a cabo este procedimiento establecido en el artículo 203, sistema o método de representación proporcional de minorías. Es bien, tal vez a la primera es un poco difícil de comprender en su totalidad. Sin embargo, creo que al quedarles ahí la presentación, lo pueden ir haciendo ustedes hasta sus cálculos y todo, y constatar y analizar con más detenimiento. Pero realmente consiste en, colocamos las organizaciones políticas que participaron, asignándoles un renglón a cada una. De esto nos va a salir un cuadro, por decirlo así. A la par del nombre de la organización política o coalición de organizaciones políticas participantes, vamos a colocar los votos válidos que obtuvo cada una. Luego, vamos a determinar cuántos cargos se van a adjudicar. En el caso del ejemplo, pues son 20 cargos de diputados. Entonces, tenemos que dividir estos votos válidos entre 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta 20. Luego, ordenamos las primeras 20 cantidades de mayor a menor. O sea, vemos cuáles son las 20 cantidades mayores entre el cuadro. Y esas las ordenamos de mayor a menor. La menor de esas cantidades, es decir, la número 20, una vez ya las tengamos ordenadas, va a ser la cifra repartidora. ¿Para qué nos va a servir la cifra repartidora? Entonces ya viene el cuadro y se nos reduce nuevamente. Tenemos las organizaciones políticas participantes, los votos válidos obtenidos por cada organización política, y cada una de esas cantidades de votos válidos lo dividimos entre la cifra repartidora. Y nos va a dar como resultado de dicha división la cantidad de cargos a adjudicar a cada una de esas organizaciones políticas. Entonces podemos observar acá que una organización, si colocamos en la siguiente diapositiva, aquí hay un como resumencito, digamos, son los resultados ya del cálculo que hicimos. Entonces, digamos, en este caso, el primer partido obtuvo 7 cargos de diputados, la segunda era una coalición, obtuvo 6, el siguiente partido 2, el siguiente 2, el siguiente 2 y la coalición obtuvo 1.
y el resto de coaliciones y partidos políticos no obtuvo ningún cargo. Entonces, si observamos, hacemos la sumatoria, 7 más 6 son 13, más 2, 15, más 2, 17, más 2, 19, más 1, 20. Entonces significa que de la aplicación de ese procedimiento matemático contenido en el artículo 203 de la ley, se obtuvieron exactamente los 20 cargos de diputados que debían adjudicarse. Entonces, no olvidar, es muy importante que la cifra repartidora va a coincidir con la cantidad de cargos a adjudicar. Si fueran 10 concejales, la cifra repartidora va a ser la menor de los 10 cifras mayores que se detecten ordenadas de mayor a menor. Si fueran 5, pues será la quinta. Entonces, así sucesivamente. La clave es eso. Digamos, ese es realmente el procedimiento establecido. Si se dan cuenta, no debemos acudir a ninguna otra ley, ni tampoco podemos, digamos, colocar como sustento o como fundamento un método que no está, digamos, definido en la ley electoral y de partidos políticos. Lo tenemos taxativamente establecido y se cuidó que estuviese paso por paso hasta obtener el resultado de cuántos cargos debía adjudicarse a las organizaciones políticas. Delicadísimo es, debe cuidarse perfectamente de colocar lo que corresponde a cada organización política, a cada coalición de organizaciones políticas en cuanto a votos válidos, y de ahí pues a tener cuidado de realizar todos los cálculos matemáticos como corresponde. El quinto párrafo, si vemos la siguiente diapositiva, por favor, del artículo 203 de la ley electoral, siempre establece que todas las adjudicaciones serán estrictamente en el orden correlativo, establecido en las listas o planillas, iniciándose con quien encabece y continuándose con quienes le sigan en riguroso orden, conforme el número de electos alcanzados. Bueno, ¿por qué les cito todavía este quinto párrafo del 203? Porque no se queda únicamente en realizar los cálculos establecidos en la ley para la aplicación del sistema de representación proporcional de minorías, toda vez que el objetivo final es la adjudicación de cargos. O sea, por esto viene a ser una fórmula electoral para la adjudicación de los distintos cargos. Digamos, conforme lo que ya explicamos y ya pudimos observar de los resultados, que una organización política obtuvo 7, otras 6, 3, 2 cada una y una, ya tenemos, digamos, a qué organizaciones políticas hay que adjudicar cargos de diputados. Pero el 203 dice que esto se hará estrictamente en el orden establecido en las listas o planillas. ¿Qué quiere decir? Ustedes han escuchado hablar de lo que son las listas abiertas, las listas desbloqueadas, las listas cerradas y bloqueadas, en fin. Nuestra ley electoral o nuestro sistema electoral también, digamos, en nuestro sistema electoral se aplica la elección con base también y la adjudicación especialmente con base en listas cerradas y bloqueadas. ¿Esto qué significa? Que el Tribunal Supremo Electoral, ni ninguna autoridad electoral, ni nosotros como ciudadanos cuando acudimos a ejercer nuestro derecho de voto, podemos variar, conforme está la ley vigente, el orden que propusieron las organizaciones políticas en las listas de postulación de candidatos. Nosotros manejamos más ese término de listas de postulación de candidatos. Ustedes pues las deben conocer muy bien porque ustedes intervienen en los procesos de inscripción de algunas candidaturas, entonces conocen perfectamente que las organizaciones políticas presentan sus listas de postulación de candidatos. Por ejemplo, en el caso del alcalde y síndico, donde no se aplica este sistema de representación proporcional de minorías, presentan su planilla, ¿verdad? Porque ellos se eligen por la planilla. En el caso de los concejales, ellos presentan sus postulaciones y colocan el orden, ¿verdad? Digamos, en el número 1 aparece
vamos a decir nombres supuestos, digamos Arturo, en el número 2 Alejandra, en el número 3 Francisco, por decir un orden. Entonces, una vez efectuada la revisión que tiene que hacer todo el engranaje que tiene el registro de ciudadanos, se inscribe, digamos, los candidatos y ya se tiene, digamos, cuáles fueron aquellos postulados que quedaron inscritos como tales, es decir, como candidatos. No se puede variar el orden ni en el proceso de inscripción y menos en el proceso de adjudicación, no se puede variar. Entonces, lo que establece este artículo es que al momento de adjudicar los cargos debe observarse el orden planteado o presentado por las organizaciones políticas. Para adjudicar los cargos debe empezarse por el primer postulado, seguir por el segundo, luego por el tercero y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de cargos que debe adjudicarse. Por eso es que también vale la pena eso de listas cerradas y bloqueadas. No se pueden variar ni se puede cambiar el orden de los candidatos. Acá en la siguiente diapositiva presentamos una imagen, yo espero que la logren ver bien en su pantalla, donde está los listados de postulación. Aparece completo el de una organización política e inicia el de otra organización política, pero si pueden observar ahí que aparecen los postulados a candidatos en riguroso orden, del 1 hasta el último, ¿verdad? Entonces, en ese orden tenían que adjudicarse los cargos en caso de ser electos. Este solo es para que recordemos ahí cómo son las listas de postulación de candidatos. Acá en la siguiente diapositiva les presentamos, digamos, al lado izquierdo, esto ya es del proceso de adjudicación de cargos propiamente dicho, porque ya obtuvimos el resultado. Al lado izquierdo observamos los resultados obtenidos de todo el cálculo que se efectuó aplicando el sistema de representación proporcional de minorías. Y al lado derecho vamos a observar la parte conducente del acuerdo donde podemos determinar que se cumplió con los resultados obtenidos en ese cálculo. Por ejemplo, el primer partido obtuvo 7 curules o 7 cargos de diputado y si observan al lado derecho van a poder determinar que el tribunal está adjudicando a ese partido 7 cargos de diputados. Lógicamente que aparecen los 7 titulares a la izquierda y los 7 suplentes. En el caso de la coalición que le sigue, son 6, podemos observar al lado derecho la imagen del acuerdo, donde se comprueba de que efectivamente el tribunal, con base en ese cálculo realizado, adjudicó 6 cargos de diputados a esa coalición. Y así sucesivamente, podemos ver hasta el último que recibió 2, y en la siguiente página del acuerdo que no tenemos acá, lógicamente va a estar adjudicado un cargo para esta coalición que obtuvo una curul. Entonces, esa es la importancia de la aplicación de los sistemas de calificación de sufragio y en especial de este sistema que es especial porque tiene una fórmula matemática que seguir, pero realmente si nos damos cuenta, esta fórmula está claramente determinada en la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, lo que sí es muy delicado realizar esto desde el inicio hasta el final, porque su incidencia es orgánica en el tema de que de ahí depende a qué organizaciones políticas obtuvieron cargos de elección, a qué ciudadanos se les van a adjudicar dichos cargos, tomando en cuenta el riguroso orden establecido en las listas de postulación de candidatos que fueron inscritos. Entonces, este es básicamente el sistema de representación proporcional de minorías. Yo quisiera saltarme, Héctor, las siguientes 3 diapositivas que las vamos a utilizar únicamente si es necesario y nos vamos a ir a un pequeño resumen que tenemos donde dice sistemas electorales de calificación, que es un cuadro resumen. Por favor. Ahí está, gracias. Entonces,
Aquí se presenta un pequeño cuadro resumen de lo que hemos explicado de los sistemas electorales de calificación de sufragio, ¿verdad? Que tienen como consecuencia principalmente la adjudicación de cargos o escaños. En el caso, como podemos observar en el cuadro, para la elección de presidente y vicepresidente de la República, se aplica el sistema de mayoría absoluta, que no es más que la mitad más uno de votos válidos. El fundamento legal se señala en el cuadro 201 de la ley, 121 y 122 del reglamento de la ley electoral, y lo que nos falta indicar es qué autoridad adjudica cada uno de esos cargos. En el caso de presidente y vicepresidente de la República, pues la adjudicación le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, es decir, al Pleno de Magistrados. Y también recordemos que es el mismo Pleno el que declara la validez de las elecciones generales, o sea, de la primera elección de presidente y vicepresidente, para efectos de pasar a segunda vuelta en caso de ser necesario. En el caso de los alcaldes y síndicos, ya pudimos ver que se aplica el sistema de mayoría relativa, es decir, el que tiene el mayor número de votos válidos, y quien adjudica es la Junta Electoral Departamental correspondiente, es decir, cada Junta Electoral Departamental adjudica los cargos de alcaldes y síndicos de los municipios de su jurisdicción. Los diputados al Congreso de la República por lista nacional, planilla distrital, diputados al Parlacén y concejales, se aplica el sistema de representación proporcional de minorías que se acaba de explicar, y ya pudimos ver que se elabora un pliego de resultados y se realizan los cálculos que señala la ley, específicamente el 203. ¿Quién adjudica o quiénes adjudican estos cargos? En el caso de los diputados, tanto al Congreso como al Parlamento Centroamericano los adjudica el Tribunal Supremo Electoral, es decir, el Pleno de Magistrados. Y en el caso de los concejales los adjudica la Junta Electoral Departamental, siempre de aquellos municipios que correspondan a su jurisdicción. Digamos, es un cuadro resumen al que se agregó únicamente la autoridad que adjudica los distintos cargos. En el siguiente cuadro, en la siguiente diapositiva, vamos a poder observar lo que ya indicamos, que aunque no sean propiamente de adjudicación de cargos, pero se aplican estos sistemas de cálculo, fórmulas electorales o estos sistemas de calificación al voto nulo, al cual se aplica el sistema de mayoría absoluta, con la finalidad de que al obtener esta mayoría, pues ustedes saben, ya es para efectos de repetición de elecciones. La autoridad que resuelve o declara o hace la declaratoria correspondiente en el caso de la validez del voto nulo es el Tribunal Supremo Electoral, y es con exclusividad del Tribunal Supremo Electoral. Las juntas electorales departamentales, municipales, ni ninguna otra autoridad puede hacer esta declaratoria de validez del voto nulo ni ordenar la repetición de elección, ni menos a convocar a la repetición de la misma. La consulta popular, pues el sistema aplicable es el de mayoría relativa, ¿verdad? Y también le corresponde declarar la validez de una consulta popular al Tribunal Supremo Electoral, es decir, al Pleno de Magistrados. Ya observamos también, esto no está en este cuadro, pero vamos a ver si tenemos oportunidad de dar un ejemplo en una sesión posterior, que también se aplica el sistema de representación proporcional de minorías a la elección de cargos de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Entonces, sin embargo, vale la pena decir que quien comprende o ha comprendido, digamos, el cálculo del sistema de representación proporcional de minorías que se dio en esta sesión es exactamente la misma forma que se utiliza para la elección de comités ejecutivos, porque no existe otra forma. El artículo 28 de la ley, que se refiere a que esa elección se aplica al sistema de representación proporcional de minorías, nos manda específicamente a la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que está siendo objeto de estudio el día de hoy. Entonces, digamos, este es un ejemplo, quise traer un ejemplo real para efectos de que podamos determinar cómo se aplicó y que paso por paso se tuvo que haber hecho ese cálculo y aplicación de esa fórmula matemática.
Ahora, como consecuencia de las adjudicaciones de cargos, se da también lo que es y que está establecido claramente en nuestra normativa, la toma de posesión de cargos de elección popular, que es otro de los puntos que tenemos contenidos en el pensum. Para esto yo quisiera mencionar, digamos, en el caso de presidente y vicepresidente de la República, lo que establece el artículo 184 de la Constitución Política de la República. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el artículo 184 de la Constitución establece: el presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años, mediante sufragio universal y secreto. Entonces, lo subrayado se hizo con intención para que notemos que es la Constitución Política la que establece que no se puede prorrogar el plazo en sus funciones un presidente o un vicepresidente de la República, porque la Constitución establece taxativamente que ese periodo es improrrogable, ¿verdad? Entonces, 4 años. El artículo 188 de la misma Constitución regula que la convocatoria de elecciones y la toma de posesión del presidente y del vicepresidente, ¿verdad? Ahí le vamos a hacer una corrección a esta diapositiva. Vicepresidente, porque vicepresidente 2 veces. Presidente y del vicepresidente de la República se regirán por lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos. Es decir, la Constitución, para efectos de la toma de posesión, nos manda a consultar la ley electoral y de partidos políticos. Ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de los diputados al Congreso de la República, siguiente diapositiva, el primer párrafo del artículo 157, siempre de la Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa: la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Bueno, en este caso también está señalado acá para un periodo de 4 años, que es lo que se quería resaltar en esta sesión. Lo demás, de alguna manera, ya lo hemos tratado, que está también contemplado en la ley, pero que tiene un sustento en la propia Constitución en cuanto a que son cargos de elección popular. En el caso de los diputados al Parlamento Centroamericano, existe un protocolo de reformas al Tratado Constitutivo de dicho organismo regional. En este caso, el artículo 2, en su parte conducente, regula que sus mandatos tendrán la misma duración del periodo presidencial del estado donde resultaban electos. Es por eso que casa el periodo de los diputados al Parlacén, después de las reformas a este tratado constitutivo, con la de presidente y vicepresidente de la República, es decir, 4 años. Ahora bien, en cuanto a las corporaciones municipales, acá encontramos el fundamento en el artículo 207 de la ley. Siguiente diapositiva. En este 207 de la ley electoral se establece que todas las corporaciones municipales durarán en sus funciones 4 años. Como pueden notar, digamos, dentro de las normas cuya parte conducente se transcribió en las diapositivas anteriores y en esta, encontramos el fundamento del por qué son 4 años que dura el periodo de cada uno de los cargos de elección popular. Es por eso que todos casan en el periodo y en las fechas en que deben celebrarse las elecciones, y Guatemala tiene el caso especial en que llegamos a celebrar 5 elecciones al mismo tiempo. A diferencia de otros países que tienen separadas, por ejemplo, la elección de presidente y vicepresidente, aparte de sus corporaciones, y por otra parte las de diputados, ¿verdad? En el caso nuestro, pues son las 5 elecciones a la vez. Eso pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Pero también esto es importante para saber que no todo lo que funciona dentro del sistema electoral de un país va a funcionar en otro. Son consideraciones que siempre deben tenerse presentes.
Ahora, específicamente de la toma de posesión, el artículo 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece, recordemos que la Constitución nos remitió a la Ley Electoral, y el 211 regula: el presidente y vicepresidente de la República y los diputados al Congreso de la República electos tomarán posesión de sus cargos el día 14 de enero siguiente a la elección. Es decir, en este año celebramos proceso electoral estimando que ya va a concluir el periodo presidencial, es un supuesto. Entonces, el año siguiente, el 14 de enero, debe tomar posesión el presidente. En el caso concreto real, digamos, en el 2023 se tiene que llevar a cabo proceso electoral de elecciones generales que incluye la de presidente y vicepresidente de la República, y el año siguiente, es decir, el 14 de enero de 2024, debe tomar posesión el presidente y vicepresidente de la República. Y los diputados, el día 14 de enero. Esto también se aplica para los diputados al Parlamento Centroamericano, derivado de lo que establece el artículo 2 del protocolo de reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, que ya mencionamos en la diapositiva anterior, que su periodo coincide con el periodo presidencial. En los municipios, los alcaldes y demás integrantes de los consejos municipales electos tomarán posesión de sus cargos el día 15 de enero siguiente a su elección. Es decir, presidente, vicepresidente, diputados, 14 de enero, y corporaciones municipales el 15 de enero del año siguiente de su elección, y lógicamente respetando el periodo de 4 años que establecen las distintas normas que ya pudimos ver, a efecto de no caer, digamos, en un problema legal. Digamos, esa es la toma de posesión. Todos sabemos que la toma de posesión ya no es un acto que corresponde al Tribunal Supremo Electoral. El tribunal adjudica los cargos, extiende las credenciales correspondientes. En el caso del presidente, vicepresidente y los diputados, es el tribunal el que les extiende la credencial, es el documento que los acredita como diputado electo, como presidente y vicepresidente electos constitucionalmente, y en el caso de los alcaldes, síndicos y concejales, la credencial la extienden las juntas electorales departamentales. Digamos, esta es la dilación que tiene todo el proceso electoral hasta que llegamos acá a la toma de posesión de cargos. Tribunal, como extender las credenciales como un último punto en este tema de los cargos, de elección de cargos, y la toma de posesión ya es un acto que no corresponde al Tribunal Supremo Electoral, pero que es la consecuencia de todo el trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y todos los actores que intervienen dentro de ese proceso electoral, de acuerdo a lo que establece la normativa aplicable. Entonces, en este caso, digamos, aquí concluiría la presentación del día de hoy en relación a los sistemas de calificación de sufragio y al tema específico de la adjudicación y toma de posesión de cargos. Tribunal Supremo Electoral, garantía de la voluntad popular.